Todas las voces retoma la saludable iniciativa de los debates. Eso ocurrirá esta noche aquí en Canal 4. Viviana. ¿Qué tal, Daniel? Muy buenas noches para todos. Bienvenidos a un gran programa el de hoy. Exactamente, porque ustedes saben, el Sindicato Médico del Uruguay tiene una relevancia importantísima y además se ocupa naturalmente de los temas médicos, pero también es protagonista muchas veces de los debates que se dan a nivel nacional. En consecuencia, es sumamente relevante saber cuáles son las posturas que se asumen en lo previo a estas elecciones en el SMU. Y si lo habrá sido en la pandemia, ¿no? Hace mucho que los uruguayos vivimos en pandemia y en emergencia sanitaria y ha sido un actor más que relevante. Y hoy vamos a tener aquí a dos candidatas a la presidencia del Sindicato Médico del Uruguay que van a debatir. Vamos a estar con Zaida Arteta Dalchiele, ella es representante por la Asociación Fosalva que dirige el Sindicato Médico desde la vuelta de la democracia, salvo un periodo allí en los 90, y a la candidata por la oposición, Verónica Pérez Papadopoulos, que representa a la agrupación Juntos. Bueno, y para que además el formato tenga el rigor, la seriedad que corresponde, tendremos allí asignación de tiempos a cada una de las expositoras. Hay un sonido que marcará cuando le quedan pocos segundos y después tendremos a veces esa ingrata tarea de cerrar intervenciones si es que efectivamente no cumplen con los tiempos, pero hemos tenido muy buenas experiencias en ese sentido. Consideramos que esta no será la excepción y que van a respetar precisamente ese tiempo. Yo voy a destacar que además me gusta mucho que sean dos mujeres las que debaten esta noche. Bueno, es un tema también, es en un protagonismo creciente en la toma de decisiones, porque siempre están a veces en el fogoneo, en la militancia, pero en toma de decisiones llegan dos candidatas a la presidencia del Sindicato Médico. Vamos a tener también un informe sobre la regasificadora y gas Sayago y comenzamos con una encuesta de opción. Una encuesta de opción. Allí está Rafael Porsekansky. Cada vez que está Porsekansky se genera un clima distinto. Así es. Pero tengo una primera pregunta, porque lo que hace Rafael con opción es esta encuesta sobre cómo se ha movido la preferencia por los partidos políticos desde la última elección nacional. Hay algunos datos que son sumamente importantes, pero no es una encuesta de intención de voto, Rafael. Muy buenas noches, Daniel, Viviana. Efectivamente, Daniel, acá hay una pequeña trampita y queremos ser muy claros. Nosotros le preguntamos a la ciudadanía por qué partido votarían si hubiera elecciones el próximo domingo. Ahí sería intención de voto. Intención de voto partidaria. Exacto. Pero ¿qué pasa? Sabemos muy bien que, por supuesto, en Uruguay, que tiene un sistema de partidos robusto, la preferencia partidaria es un componente clave del comportamiento electoral, pero no es el único. Entonces es insuficiente hablar de intención de voto si no están los candidatos también en la cancha. Bueno, claro. Allí ya te mostraron la primera placa. Exacto. Y la pregunta es, imagine que hubiera elecciones presidenciales el próximo domingo de los siguientes partidos, ¿a cuál votaría, Rafael? Exacto. Entonces, repetimos, sí. Esto es, por sobre todas las cosas, sirve para ver las preferencias partidarias. ¿Cuál es el posicionamiento de los partidos? Y lo que vemos es que hay una amplia diferencia entre dos partidos y el resto. Partido Nacional y Frente Amplio, o mejor dicho, Frente Amplio y Partido Nacional, porque Frente Amplio recoge un 34% de las respuestas, Partido Nacional un 33%, luego Cabildo Abierto y el Partido Colorado están en un 5% ambos, Partido Independiente 1, PERI 1, otros partidos 2, en blanco anulado, votaría en esta simulada elección, que no hay elecciones en el próximo domingo, pero es un abordaje clásico, y un 11% no sabe o no contestó la pregunta. Sí. Una conclusión importante acá. Esto se parece al escenario pre-internas 2019, cuando el Partido Nacional y el Frente estaban como cabeza a cabeza, sí, muy distanciados del resto. Después de las internas pasó otra cosa. Claro. El Partido Nacional perdió un poco de peso y lo ganaron los que hoy son sus socios en el gobierno. Ese fue el cambio principal y el Frente Amplio creció un poco más de la mano de algunos seguramente frentistas dudosos, claro, o indecisos en su momento. Hay un bipartidismo, podríamos decir, en esta foto, ¿no? Bueno, hay un multipartidismo con un socio mayor, claramente más posicionado que los otros dos socios del gobierno, ¿verdad? No se puede hablar de un bipartidismo, sí hay un bibloquismo, pero eso es diferente, hay un bibloquismo, porque hay dos electorados
bastante partidos, por así decirlo, y que tienen poco pasaje entre sí. Eso lo vamos a ver enseguida. Además, claro, porque ahí hay una repregunta, si se quiere, a indefinidos, Rafael. ¿Y allí con qué nos encontramos? Claro, la próxima placa lo que hace a los indefinidos, a esos que dijeron blanco anulado, no sabe, les repreguntamos. Les dijimos, bueno, muy bien, usted no sabe lo que votaría el próximo domingo o dice que votaría blanco anulado. Pero ¿a dónde le tira más? ¿De cuál partido se siente más cercano? Entonces, agregando esa repregunta, hay algunos cambios. El Frente Amplio es el que crece un poquito más, se va hasta el 38%, el Partido Nacional pasa al 35%, o sea que el Frente pasa a tener ya una ventaja de 3 puntos, digamos, en el borde de lo que es... el margen de error. Está un poco por fuera de lo que nosotros llamamos empate técnico, por lo menos. Luego el Partido Colorado y Cabildo Abierto vuelven a subir cada uno un punto y se posicionan en un 6%. Otros partidos suman un 14% y los indefinidos, que eran un 19%, con la pregunta original, bajan un 8%. Se distribuyen principalmente entre el Frente Amplio, Partido Nacional y también Partido Colorado y Cabildo Abierto. Este es el mapa de preferencias partidarias. Entonces, lo que vemos acá, como les digo, es un escenario bastante parecido al de pre-internas 2019. Y ahora los invito también a ver otra cosa, que tiene que ver con la comparación elecciones 2019, octubre, con estas preferencias partidarias que estamos relevando ahora. Y fíjate esto, Daniel. Por un lado, si lo vemos a nivel partidos, hay un cambio. Ese cambio se da dentro de los partidos de la coalición multicolor. El Partido Nacional tiene preferencias partidarias superiores a lo que votó en 2019. Partido Colorado y Cabildo Abierto tienen preferencias partidarias que son aproximadamente la mitad de lo que votaron en 2019. Hay como una redistribución interna dentro de la coalición multicolor, pero el Frente Amplio está muy estable. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que por bloques, Frente Amplio versus partidos de la coalición multicolor, el escenario es casi idéntico a lo de 2019. Ajá, allí podría asociarse también eso que tantas veces decimos. El régimen es presidencialista, y la gestión se la asocia con la conducción del gobierno, en este caso, que es la del Partido Nacional. Bueno, ¿por qué el Partido Nacional marca bastante más de lo que votó y por qué el Partido Colorado y Cabildo marcan menos? Bueno, ahí puede haber varias hipótesis. Una, el Partido Nacional se está beneficiando más del clima favorable de opinión pública del gobierno en la medida que es el socio principal, el presidente es de ese partido, para empezar. Tomando referencia sobre el manejo, sobre todo de la pandemia, que es lo que cruza todo, ¿no? La gestión de la pandemia, en todo caso, está ahí. Ese es un elemento importante, pero hay otro. Hay otro que es importante. El Partido Colorado se quedó sin uno de sus líderes. El Partido Colorado en este momento está otra vez como estuvo en 2016, o sea, a la misma altura del ciclo pasado, buscando, reconstruyendo sus liderazgos tras la renuncia de Ernesto Talvi el año pasado, con una gran incógnita, que es la gran incógnita de Pedro Bordaberry. Y Cabildo Abierto, bueno, por eso yo les decía, es incompleta una pregunta de intención de voto si no se incluye un candidato. Una cosa es medir intención de voto por Manini y Ríos de Cabildo Abierto y otra cosa de Cabildo Abierto solo. La marca Cabildo Abierto es una marca comparativamente más débil a lo que es la marca Manini y Ríos como candidato. Pero ahí es lo que dice Viviana también, ¿no? O sea, cambió el escenario de Cabildo Abierto. Sigue siendo Cabildo Abierto de muy fuerte asociación con Guido Manini Ríos. Sigue siendo, claro, es un partido que sigue muy asociado a la figura de Manini Ríos. No obstante lo cual, bueno, marca la mitad de su votación. Bien. Habrá que ver en próximas instancias cuando se agreguen nombres, cómo puede variar un poco esta grilla. Pero en términos de bloques, muy parecido a 2019. Y lo que confirma esta estabilidad por bloques es que cuando nosotros vemos cómo votaron por bloques, digamos, los electores, y a qué bloque eligen hoy, lo que vemos es, los que votaron al Frente en octubre de 2019, 9 de cada 10 sigue eligiendo al Frente hoy. Y solamente 4% elige a alguna opción de la coalición multicolor hoy. Y exactamente lo mismo pasa al interior de la coalición multicolor. Entre los que votaron partidos de la coalición multicolor, 90% elige hoy partidos de la coalición multicolor. Y solamente un 5% elige al Frente Amplio. Entonces, ha habido muy poca movilidad de electores por bloques. Eso, ese es el bibloquismo que tú decías. Ese bibloquismo. Se mantiene, ¿Cuál es lo interesante? Que estamos en un clima muy favorable, inesperadamente favorable en cuanto a los niveles, quizás,
para el gobierno, con niveles de aprobación que superan bastante el 50%, y uno se preguntaría, bueno, uno sabe que la aprobación de gestión es un elemento que induce muchas veces a confirmar el voto a un gobierno si es buena o a quitarle el apoyo si es mala. Entonces, lo que se está dando es que por ahora el clima favorable de aprobación de gestión y la fuerte imagen que en este momento tiene el presidente no se está traduciendo en un pasaje de votos desde el Frente Amplio a la coalición multicolor. Los frente amplistas que apoyan al gobierno, que son aproximadamente un 8% del electorado, siguen por el momento prefiriendo al Frente Amplio por sobre a la coalición multicolor. Notable. Rafael, muchas gracias. Rafael Porzekansky, director de Opinión Pública de Opción Consultores, con esta información que además, como siempre, deja mucho para el análisis posterior. Y nos metemos de lleno en el debate central de esta noche. Les proponemos conocer a nuestras invitadas, dos de las candidatas que van a disputar la presidencia del Sindicato Médico del Uruguay el próximo 28 de julio. La recta final a las elecciones del Sindicato Médico del Uruguay, que se realizarán el 28 y 29 de julio, está polarizada. Por un lado, la histórica Fosalva, que ha dirigido el gremio médico desde la vuelta de la democracia, a excepción de un periodo en los años 90, y por el otro Juntos, que es la oposición integrada por Gremialismo Independiente, Médicos por el Cambio y la Unión Gremial Médica. Hay una tercera vía, denominada Gremialismo Auténtico, que tiene un representante en el comité ejecutivo. Por la Fosalva, la candidata es Zaida Arteta Dalchiele, actual secretaria general del SMU. Tiene 48 años, es especialista en medicina interna, enfermedades infecciosas y parasitología y micología. Integra el comité ejecutivo del SMU desde el año 2019 por la Fosalva. Por Juntos, la candidata es Verónica Pérez Papadopoulos. Tiene 43 años, es médica internista, paliativista y emergencista. Es socia del SMU desde 1999 y milita en Médicos por el Cambio desde hace 4 años. La pandemia tensó la interna del gremio médico. Mientras desde el oficialismo hablaron de muertes evitables y presionaron al gobierno para reducir la movilidad, desde Juntos manifestaron que se estaba haciendo política partidaria y que el gremio debe ser apolítico. La interna se tensó aún más cuando el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, recibió a la oposición del SMU después de no hacer lugar a un pedido de reunión del gremio en su conjunto. Bueno, hasta allí una breve presentación. Claro, hay varios asuntos. Ojalá que los temas principales los podamos agotar en este debate que comienza ahora. Pero allí está, por ejemplo, cómo se evalúa el papel del sindicato médico durante la pandemia, el concepto ese de muertes evitables que también se ha manejado, la calidad de atención hacia los pacientes, que en definitiva y en esencia son los principales destinatarios de la acción médica, la actualización constante. ¿Ganan bien en Uruguay acaso los médicos? ¿Qué necesitan? En fin, son algunos de los temas que se plantean a partir de este momento. Exactamente. Bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestras invitadas. Ya las escucharon y las presentamos brevemente. Tienen unos currículum, vale decir, mucho más amplio que lo que planteamos, pero si no, se nos iba mucho el tiempo. Zaida Arteta Dalchiele, representante de la agrupación Fosalva. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, ¿cómo están? Y Verónica Pérez Papadopoulos, representante de la agrupación Juntos. Bienvenida, muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches para todos. Simplemente vamos a mencionar la estructura que le ha dado la producción a estas intervenciones. Tendremos al principio 2 minutos de cada una, en total 4 minutos para esta primera pregunta. En 15 meses de pandemia, ¿cómo evalúan el papel que ha cumplido el Sindicato Médico del Uruguay? Los primeros 2 minutos para la doctora Zaida Arteta. Bueno, primero que nada agradecerles la oportunidad de estar acá. Me parece que está bueno porque, como decíamos, si bien es una elección interna, tiene que ver con lo que la población vive todos los días, que es el estar en el sistema de salud. En estos meses hemos trabajado muchísimo, han sido 2 meses muy duros. El sindicato médico ha tenido un rol fundamental, creo yo. Los médicos en Uruguay y los equipos de salud han tenido un rol fundamental. El sindicato particularmente, desde la confección de unas guías de práctica clínica en marzo de 2020, cuando en Uruguay todavía no había publicaciones que dieran una guía para los médicos y las médicas y los equipos de salud. En adelante hemos estado trabajando incansablemente con el Comité de Emergencia, todas las sociedades científicas y también en el terreno, por supuesto. Pero hemos tenido, creo yo, una actitud absolutamente propositiva, donde básicamente hemos propuesto un vacunatorio, campañas de
concientización a la población sobre el distanciamiento, sobre las vacunas, nuevas guías ahora en marzo, abril de 2021 de práctica clínica, y hemos estado protegiendo el trabajo de los equipos de salud en una cantidad de situaciones que se dieron desde el inicio, como por ejemplo que no había los equipos de protección personal necesarios en ese momento, estamos hablando de hace mucho tiempo, hasta ahora donde encontramos que hay muchos equipos de salud que no tienen los implementos necesarios para poder atender adecuadamente a los usuarios. En el medio hemos transitado un consejo de salario, ¿no?, con defensa del salario real, con la amenaza de pérdida salarial. 15 segundos. Entonces, bueno, en principio, yo creo que ha sido un rol fundamental, central, como es claro. Sí. Bien. Doctora Verónica Pérez Papadopoulos. Bien, buenas noches. El sindicato médico como tal tiene que proteger y cuidar la calidad de trabajo, porque esa es una de las misiones fundamentales que tiene que tener un sindicato médico. De cualquier manera, y viendo todos estos meses que hemos transitado de pandemia con un trabajo muy complejo, con una asistencia de pacientes extremadamente complejas, en la cual el sindicato tiene y tenía que jugar un rol fundamental, porque estamos en una situación sanitaria catastrófica, una situación de pandemia, algo global, algo mundial que nos ha atravesado en todos los órdenes de la vida. Sin embargo, hemos visto que la conducción de algunas de las personas que dirigen el sindicato, en particular la agrupación Fosalva, lo que ha marcado es una clara tendencia a la generación y la aplicación de sesgar a una clara tendencia político-partidaria que ha desviado el foco y la atención en el cuidado de los sistemas sanitarios. Ha tratado de alguna forma de oponerse sistemáticamente en una forma muchas veces cuestionada por los propios colegas, quienes hemos visto que hay determinadas formas de diálogo y de vínculo que se han roto. Vemos que esto es extremadamente dañino. Ya nos ha propuesto el Grupo Asesor Científico y papers internacionales que vemos que la politización y la polarización en pandemia es algo extremadamente complejo. Vimos cómo eso ha deteriorado y ha marcado una grieta clara en los médicos, y en no estamos de acuerdo, consideramos que ha sido una conducción equivocada y que se fue del eje y de la cuestión que debíamos esperar para el sindicato. Bien, después de este repaso general de estos meses, vale decir también que en el marco de la pandemia que ha vivido el país, el sindicato médico ha quedado, ¿no?, en el marco de la polémica en más de una ocasión. Desde allí se ha pedido la restricción total de la movilidad o se ha acusado al gobierno por lo que se consideraron muertes evitables. Pero también han surgido médicos que han respaldado lo actuado por las autoridades. Y allí es donde corresponde preguntar cuál es el nivel de división que hay hoy en el sindicato médico. Se puede hablar de un enfrentamiento entre quienes han cuestionado el manejo de la pandemia por parte del gobierno y quienes han respaldado la gestión. Sus 2 minutos, doctora Arteta. Bueno, yo creo que acá está bueno aclarar una cosa muy importante, que yo creo y nosotros estamos convencidos de que el pedido de reducción de la movilidad fue unánime. Científicos que no pertenecían al GACH ni pertenecen al Sindicato Médico del Uruguay, organizaciones de sociedades científicas, gremios como el Sindicato Médico del Uruguay o la Federación Médica del Interior, el propio GACH, que lo dejo para el final porque yo creo que son quienes más han trabajado en el análisis de toda la situación, han solicitado y hemos solicitado de forma unánime, ¿verdad?, que se reduzca la movilidad para disminuir el número de casos y así disminuir el número de muertes. Yo creo que en eso hay unanimidad. De hecho, las resoluciones del Comité Ejecutivo del Sindicato Médico del Uruguay que solicitan la disminución de la movilidad del 22 de marzo, creo que es una, eso justo no las traje, son unánimes. De la interna, pero digo, si uno va a mirar científicos a nivel internacional y también nacional, que tienen poco que ver con el Sindicato Médico del Uruguay, algunos, otros sí, hay unanimidad. Entonces yo creo que ahí
no hay dos discursos. Puede haber matices en cómo comunicar, puede haber matices en cómo decirlo, a quién pedírselo. De hecho, eso es así, vivimos en esta democracia y la libertad lo permite. Pero no creo que no haya unanimidad dentro del cuerpo médico y científico en reconocer y solicitar cada uno en su rol y a su manera la disminución de la movilidad para evitar las más de 5.600 muertes que tuvimos. Bien. Verónica. Bien. Cuando acá no tenemos que hablar de si es un enfrentamiento. Creo que es un término que conduce probablemente a un debate totalmente estéril. Lo que creo que tenemos que hablar es la forma en que nos posicionamos nosotros frente a la postura del diálogo y de la comunicación de alguno de los efectores en esta situación como es la agrupación Fosalva en particular. Y a lo que me hago referencia es que hay formas y modos en los cuales nos tenemos que dirigir a la población, a la opinión pública y a nuestros propios colegas. Hemos visto cómo se han generado situaciones que no son compartidas por la mayoría de los médicos que se han acercado a darnos nuestra opinión, su opinión en cuanto, por ejemplo, la difusión de videos tutorizados y guionados en los cuales se solicitaba que se generara una situación de catástrofe o apocalipsis sanitario cuando en ese momento no era tal. Se trató de culpabilizar al gobierno en el caso de los fallecidos, utilizando términos muy poco felices y bastante violentos, si se quiere, como es la palabra genocidio, una palabra que claramente, si uno va a la definición, está totalmente alejado de lo que es la realidad de fallecidos en una pandemia, en esta catástrofe sanitaria que nos tiene trabajando codo a codo, mano a mano, todos los colegas desde el inicio de marzo del año pasado. Entonces, creo que el punto y el foco es la forma en que nos comunicamos. Y eso hace que también se generan problemas con la opinión que hemos pasado a ser de los grandes protagonistas de esta tragedia, de los grandes protagonistas y actores de los médicos, a ser el sindicato del terror o los médicos del terror. Queremos cambiar claramente y eso se profundiza una grieta que no es admisible para nuestra profesión. Bien, tiene sus 2 minutos para la réplica la doctora Zaida Arteta. Y continúo con la línea de razonamiento. Nosotros en enero empezamos a ver este pico, ¿no? Empezó en diciembre, ya veíamos que no podíamos volver al testeo, rastreo y cuarentena para disminuir el número de casos nuevos. Y esta catástrofe era previsible y evitable. Hicimos una enorme cantidad de cosas para intentar evitarla y de hecho no la pudimos evitar. Murieron más de 5.600 colegas, personas, incluyendo 28 personas de los equipos de salud. Y nosotros como cuerpo médico del Uruguay, de alguna forma cargamos con esas muertes y con la sensación esa de que no hicimos lo suficiente para evitar esas muertes. Fuimos los médicos los que llamamos por teléfono, en el mejor de los casos en una videollamada, la mayoría de las veces por teléfono, para avisarles a madre, padre, hijos, más de 5.600 veces y siguen muriendo por día decenas. Gracias que tenemos las vacunas y que ahora estamos en esta situación, que estamos en una situación muy mejorada y aliviada, pero igual de todas maneras sigue habiendo algunas decenas de muertes por día y estamos como anestesiados con esa situación. Entonces, las formas de comunicar pueden haber sido adecuadas, inadecuadas, discutibles, aceptamos todos esos epítetos. Lo que seguro es que podíamos haber evitado eso y no lo hicimos, sabiendo y teniendo las herramientas para hacerlo. Es clarísima la situación desde nuestro punto de vista. Bien. Verónica, tu turno. Yo creo que hablar de muerte evitable es un concepto que genera un cuestionamiento importante. ¿Cuántos de esos fallecidos realmente podemos decir que fueron muertes evitables?
¿A cuántos de esos 5.600 personas, de esas familias que tuvimos que decirle que su familiar, que su amigo, que su pareja, que habían fallecido, eran evitables o no eran evitables? Eso es un concepto que nos tiene que cuestionar, sobre todo porque ¿qué le estamos devolviendo al familiar? ¿Diciéndole que es evitable su muerte? ¿O que nosotros no hicimos todo lo posible? Todo lo contrario, nosotros hicimos todo lo posible. Porque desde que ha empezado la pandemia hemos trabajado, hemos puesto el pecho a las balas y hemos trabajado día a día por tratar de superar esta situación tan catastrófica que nos atraviesa a todos. Entonces, me parece un tanto injusto cuestionarnos a nosotros como evitable, cuando en realidad lo que venimos dejando es el alma y el corazón desde el comienzo, para tratar de pasar esta situación y salir adelante. Y acá hay que ponerse también en lo propositivo y justamente, ¿qué es lo que vimos que podíamos hacer por esta pandemia? Seguir trabajando como lo estamos haciendo y proponer otras medidas. Por ejemplo, ayudar y colaborar en la vacunación. Y surge la Brigada de Médicos Voluntarios. Un grupo de médicos, un grupo de colegas se acercaron a ver qué podemos ayudar en esta situación de pandemia, en esta situación sanitaria de nuestro país. ¿Qué podemos ayudar más allá de lo que hacemos día a día? Y se generó este grupo. Hay varios grupos que han pasado por lo largo y ancho del país que hemos salido además a colaborar con la vacunación, que creemos que es parte y eje fundamental para salir de esta situación todos juntos. Bien, allí estaba la placa, si hay división en el sindicato médico, de eso se trató este tramo del programa, pero ahora vamos a otro asunto que anunciábamos más temprano, el multiempleo. Y allí esto es parte de la vida cotidiana, diaria de estos profesionales de la salud, una de las razones por las cuales se entiende además que afecta a la atención a los usuarios, a los pacientes. ¿Qué se propone para solucionar este problema? Y vamos a darle participación a la doctora Verónica Pérez Papadopoulos con sus 2 primeros minutos sobre este tema, doctora. Bien. El multiempleo es algo crónico en la medicina del Uruguay, forma parte de la idiosincrasia del uruguayo en cierta forma y que se debe a múltiples factores. La sensación de inseguridad o inestabilidad en el sistema, el subempleo. Como dice el dicho popular, uno pone los huevos en varias canastas tratando de ver qué es lo que pasa. Y creemos que el multiempleo va en deterioro, en detrimento de la calidad asistencial y hay que trabajarlo. Inicialmente, ya hace unos años, se pensó que los cargos de alta dedicación podían llegar a ayudar en disminuir el multiempleo en los colegas, debido a que se focalizaba el trabajo en un solo lugar. Hemos visto que claramente hay colegas que tienen cargos de alta dedicación, pero además tienen otros trabajos, o sea que realmente no ha sido la solución. Sumado a eso, son muy pocos cargos para la cantidad de colegas que aspiran a presentarse a un cargo de alta dedicación y realmente ha sido francamente cuestionado la forma de adjudicación de esos cargos en la comunidad médica. Entonces, tenemos que trabajar en la reformulación de los cargos. En primera instancia, no imponerlos. Hay quienes quieren tener un cargo de alta dedicación y hay quienes no lo quieren tener. Creo que hay que reformularlo porque además no es lo mismo el médico que se inicia en la actividad laboral con una determinada característica por edad y por funcionalidad que el médico que está en retirada o está en los últimos años del ejercicio de la carrera, de la profesión. Y creo que hay que reajustarlo, hay que reverlo. Y esto es pilar. Es pilar fundamental junto con otros actores fundamentales de la asistencia, como son los residentes, que también forman parte del multiempleo y que quizá lo profundizo en el siguiente minuto. Gracias, doctora. Doctora Arteta. Bueno, me gusta que tengamos un acuerdo muy importante, ¿no? Los cargos de alta dedicación son parte de la reforma del trabajo médico, así como las funciones de alta dedicación en el sector público. Son una propuesta del Sindicato Médico del Uruguay desde hace más o menos una década. Lo propusimos nosotros, nuestros compañeros que condujeron el sindicato desde hace mucho tiempo. Y como dice Verónica, claramente necesitan reformularse, necesitan incorporar
más médicos a los cargos de alta dedicación. Los cargos de alta dedicación lo que hace es concentrar el trabajo en un lugar. El médico podrá tener alguna cosa puntual muy pequeña en otro lado, pero básicamente en vez de tener 3 o 4 trabajos, el promedio en Uruguay es 3 a 4. Hay colegas que tienen más sitios de trabajo, pero la idea del cargo es concentrar todo en un lugar. Estamos alrededor de los 3.000 cargos de alta dedicación. Es verdad que el progreso en la adjudicación de los cargos de alta dedicación, la forma en cómo se adjudican los cargos de alta dedicación y la voluntad del gobierno, del anterior, de todos, y de las empresas para adjudicar los cargos de alta dedicación, así como en ACE, ha sido como con el freno de mano. No ha sido de una manera que realmente pueda impactar en el multiempleo y generar concentración del trabajo, que es lo que queremos. Bien. Un minuto para réplica. Bien. Creo que básicamente hay 2 puntos importantes. La reformulación va de la mano con la no imposición e ir a la libertad de que cada colega elija cómo trabajar, porque los cargos de alta dedicación en alguna forma y cuando se generaron llevó a que determinadas, más de 10 sociedades científicas se retiraran del Sindicato Médico del Uruguay porque sintieron que se les imponía la forma de trabajo. Y otro punto fundamental es el tema de los residentes. Los residentes que son médicos en formación, que tienen una carga horaria muy similar a lo que es un cargo de alta dedicación, pero con una forma que hace que al tener un salario bajo vayan y sigamos fomentando el multiempleo en ese personal que debemos tratar de ir al cargo de alta dedicación en los residentes también. Bien, un minuto para usted, doctora Zaida Arteta, en la réplica. Sí, coincidimos también. Nosotros pensamos que los cargos de alta dedicación tienen que ser la salida laboral después de la residencia, con un salario acorde y una dedicación a una sola institución. Los cargos de alta dedicación no se le han impuesto a ningún médico en Uruguay. Es de libre aceptación, por decirlo de alguna manera. No hay en ningún caso, ni público ni privado, a ninguna persona que se le haya obligado a trabajar en un cargo de alta dedicación. Es una reforma que, como toda reforma que cambia las condiciones de trabajo, tiene que ser acordada con los colegas, con las sociedades científicas, las empresas, el gobierno, etc. El gobierno en esta ronda de Consejo de Salario no puso, la verdad, mucho énfasis en mantener cargos de alta dedicación, ni otra solución para el multiempleo, en realidad. O sea que ese es un punto importante a seguir trabajando. Bien, también la medicina, además de ser una carrera larga, es una carrera que requiere de una actualización permanente, ¿no? Entonces, se supone que se trata justamente de una profesión que requiere esa actualización constante, desde el primer hasta el último día en el que uno la ejerce. ¿Qué se propone en este sentido? Y sobre todo para los médicos jóvenes que estén mirando. Doctora Arteta, comienza usted. Bueno, la formación es algo, como vos decís, para toda la vida, ¿no? Yo cuando empecé a estudiar medicina, una médica, madre de una amiga, me decía, si no te gusta estudiar, tenés que hacer otra cosa, porque la verdad que es algo que nos sigue toda la vida. Lo que nosotros necesitamos es un programa de formación continua que sea de alguna manera estructurado y de recertificación, porque, digo, ya que estamos acá hablándole a toda la población, hay una cuestión muy importante en la calidad del ejercicio de la profesión, que es que nosotros no tenemos una garantía que da garantía 40 años después, ¿verdad?, sobre nuestra calidad como profesional. Tenemos una garantía de alguna manera que habilita para determinadas competencias como médico, luego como especialista, pero el país debe darse la forma y tiene algunos avances, pero no hemos podido consolidar todavía un real sistema de formación médico continua, de desarrollo profesional médico continuo y de recertificación para que la población sepa que cuando concurre un profesional, el profesional está actualizado y recertificado. Eso es en principio uno de los ejes en este sentido. Bien, sobre la formación de los médicos, sus 2 minutos. Doctora Pérez Papadopoulos. Bien, formación, estamos de acuerdo, es fundamental. Nosotros proponemos generar una instancia de un programa nacional de capacitación que se pueda difundir en todos los médicos en todo el país. Existe un fondo
que recibe el sindicato médico aportado por las instituciones. Es un fondo que ejecuta el propio sindicato y que tiene que estar dirigido a la formación permanente. Es un fondo que a esta altura debe tener varios miles de dólares acumulados y en los cuales creemos que es fundamental utilizar ese dinero para seguir profundizando en la tarea de formación médica continua, que es esencial. Estamos de acuerdo que hay que rever un poco lo que es los cursos y la formación que se ofrece el sindicato, porque el sindicato tiene que ser garante también de la formación de los colegas que después salen a la sociedad y entregan sus conocimientos a la población. Planteamos también la idea de profundizar y traer expertos que puedan ayudar en la materia de investigación y análisis científico, que es un pilar fundamental en el momento en el que estamos viviendo, en los cuales muchos de los médicos complementamos nuestra formación clínica o nuestra formación académica con investigación científica. Y más aún, ahora vimos en pandemia, estuvimos todo el tiempo actualizando y reviendo publicaciones y auditando nosotros mismos, entre pares, la información disponible a nivel mundial. Y eso creo que esa globalización tenemos que aplicar y tener medios para que el sindicato le dé a sus afiliados las posibilidades de poder profundizar en esa materia, que es extremadamente importante. Bien, Arteta, un minuto. Sí, esto es algo capaz que interno institucional, pero los fondos estos de formación continua, que son aportados por las empresas por cada médico que trabaja en el sector privado, son gestionados en parte por el Sindicato Médico del Uruguay, en parte por la Federación Médica del Interior. Nosotros en el periodo anterior, que está culminando, propusimos la formación del Departamento de Desarrollo Profesional Médico Continuo. Eso se ejecutó y, de hecho, los únicos, además de los cursos que hizo el Ministerio, los únicos cursos que fueron gratuitos para todos los médicos del país fueron en el 2020 y en el 2021 los cursos desarrollados por el Departamento de Formación Continua del Sindicato Médico del Uruguay. Esos fondos se están ejecutando. Existe un laboratorio de habilidades clínicas que está funcionando y que la no presencialidad frenó un poco la parte presencial, pero los cursos se están dando y hay un plan de desarrollo clarísimo. Bien, su momento para la réplica, doctora. Bien, creemos fundamental generar alianzas y convenios con instituciones públicas y privadas de organismos nacionales e internacionales. Sabemos que la formación continua también es algo costoso, porque existen muchísimos cursos en el mundo que son extremadamente prestigiosos, pero también muy caros. Entonces, consideramos que el sindicato, desde su rol, también tiene que aportar y colaborar en la formación y quizá subvencionar total o parcialmente parte de esos cursos que lleve a profundizar la educación médica y la formación de sus médicos para todos los afiliados. Y creemos que hay muchísimo para trabajar en este punto y hay que seguir profundizando y trabajando, sí. Bien, los ingresos de los médicos, algo que también genera permanentemente la polémica, y allí hay un aspecto. Depende mucho este ingreso de la especialización, de si trabaja en el sector público o en el privado, y allí surge la pregunta más obvia. ¿Ganan bien, ganan mal los médicos en nuestro país? Comenzamos con la doctora Verónica Pérez Papadopoulos. Bien, el sindicato, como todo sindicato, tiene que cuidar y trabajar para lograr un ingreso y un salario acorde al trabajo que realiza. Así que la reivindicación salarial en todos los sindicatos es clave. Increíblemente e insólitamente, en el último Consejo de Salarios se firmó el convenio salarial a la baja. ¿Por qué? Porque se firmó por debajo de la inflación propuesta para el periodo. Eso hizo una pérdida del salario real de los médicos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que trabajar e ir al próximo Consejo de Salarios de una manera, por supuesto que abiertos al diálogo y como estamos intentando transmitir a los médicos y a la población, ir con un diálogo abierto, pero firmes en convicciones e ideas en las cuales el salario es algo fundamental.
Y otra parte no menor y extremadamente importante es que más del 80% de los médicos en el Uruguay tienen una cuota de su total o parcial de facturación. Es un vínculo, es una relación de dependencia que claramente va en detrimento de los beneficios sociales que eso trae aparejado. Y quedó claro, volvemos a la pandemia que nos ha atravesado tanto, como muchos colegas que tuvieron cuarentenas preventivas o cuarentenas vinculadas a la enfermedad, en un régimen de facturación completa no cobraron absolutamente un peso. Hace años que se ha intentado trabajar en ese punto y no se ha logrado una solución. Y tenemos que solucionarlo. ¿Cómo? Trabajando para tratar de ir en esa dependencia, tratar de ir eliminándola, y solo que sea por voluntad del médico que queda quedar de facturador y no una exigencia de la empresa. Doctora Zaida Arteta Dalchel, es su turno. Sí, este tema de los salarios es un tema muy importante. Existe una amplia diversidad de salario, ¿no?, y de condiciones laborales. Nosotros debemos enfocar en todos los médicos, porque estamos para cuidar a todos los médicos y las médicas, pero particularmente en el grupo de médicos que trabajan en salud pública, los médicos que facturan y que no tienen derechos laborales. Particularmente en ese grupo de médicos es que hay que poner el foco. Con respecto a la rebaja salarial o a la pérdida de poder adquisitivo, porque el ajuste no iba en consonancia con la inflación, fue lo que en principio se fue planteado por el gobierno para este periodo. El Sindicato Médico del Uruguay trabajó arduamente y parte, de alguna manera, de los enfrentamientos tienen que ver con un conflicto por salario. De hecho, por conflictos por salario, el Sindicato Médico del Uruguay en el periodo pasado, donde gobernó el Frente Amplio, le pidió la renuncia al presidente de ACE, por ejemplo. Entonces, el sindicato es un sindicato y tiene como uno de los roles más importantes defender a los médicos y a su salario. Entonces, la visión romántica de que vamos a defender el salario, pero sin pararnos firmes frente a una posición del gobierno de bajar el salario, es un poco, bueno, ponemos contradictoria, pero en definitiva, obviamente, es en la conversación, en el Consejo de Salario, donde vamos a defender el salario, y las medidas de lucha que pueda establecer un gremio, como cualquier gremio, para poder defender el salario, es lo más legítimo que tenemos. Bien. Pérez Papadopoulos, un minuto. Bien. Retomando un poco el concepto, y creo que nos tenemos que enfocar en lo que decíamos de la facturación, tratar de alguna forma lograr mejorar esa relación de dependencia. Creemos que puede ser una situación de inicio, o para el colega que recién se inicia en la actividad laboral en alguna institución, pero rápidamente intentar llevar a la presupuestación, siempre, por supuesto, y respetando la libertad y la voluntad del médico, pero que sea desde ese lugar en la negociación en cuanto a cómo recibir, cómo percibir el salario. Y vuelvo a repetir, el próximo Consejo de Salarios nos tiene que encontrar a todos juntos, pero luchando y reivindicando nuestro salario, que es clave y fundamental en cualquier trabajador. Doctora Zaida Arteta, su minuto. Bueno, sin ir más lejos, ahora en la pandemia se han introducido una cantidad de contratos, sobre todo en el sector público, de colegas que rápidamente tenían que ingresar a trabajar, por ejemplo, en una unidad de cuidados intensivos, y esa forma de ingreso en este momento es mediante facturación, o sea, con esos derechos laborales alienados, como decía la doctora Pérez recién. Y me gusta que estemos en este tono, porque realmente creo que vamos a estar juntos para pelear esto, ¿verdad? Que estos colegas estén presupuestados. Y si hay que enfrentarse, por ejemplo, a ACE, para esto tendremos que hacerlo. Y si hay que hacer un conflicto, tendremos que hacerlo. Entonces son formas de diálogo, pero de pararse firme. Porque lo que hemos visto, repito, en el gobierno anterior y en es que siguen ingresando personas de esta manera. Y por más que nosotros lo digamos, sigue sucediendo. Bien, dejamos el salario y pasamos a otro aspecto que está más enfocado por allí en la calidad de vida 100% en cuanto a que los médicos tienen
Hay un alto índice de suicidio, también hay casos de depresión, otras conductas adictivas y la pandemia obviamente que agudiza todo esto mucho más. Entonces, ¿qué proponen para justamente mejorar o ayudar en la calidad de vida de sus afiliados? Comenzamos con usted, Arteta. Bueno, se está trabajando en una serie de procesos dentro de los que yo diría, y vuelvo a los cargos de alta dedicación, a las funciones de alta dedicación, a convencer a los colegas de que esta manera, teniendo un salario digno y concentrando el trabajo en un lugar, vamos a lograr un ejercicio de la profesión más sano, con mejor calidad para los usuarios, con mejor calidad del trabajo y con mejor calidad de vida para los médicos y las médicas. Eso es una cuestión fundamental, o sea que no es un capricho ni nada, simplemente que es una forma de organizar el trabajo para tener calidad de vida. Además, el Sindicato Médico del Uruguay tiene una serie de servicios como el asesoramiento jurídico, la biblioteca, la formación continua, todas cosas que aportan a la calidad de vida y a la calidad del ejercicio de la profesión, pero que en realidad tienen que ver con el trabajo. Nosotros hicimos una encuesta ahora, justo con Rafael, que se acaba de ir de este estudio, con respecto a cómo se sentía frente a la pandemia, los médicos, y nos dio que el 70% sienten fuerte estrés laboral, o sea, que sienten que están en condiciones laborales muy malas. Más que nada son las mujeres jóvenes las que están en esa situación y que ejercen la medicina. Acabamos de firmar un acuerdo en la ronda del Consejo de Salario del sector privado que hace que las madres médicas puedan tener una lactancia o una licencia por maternidad de hasta 6 meses si ellas lo desean, y eso es algo muy importante que hace a la calidad de vida y al vínculo madre-hijo que, bueno, en otros casos no tenían, que sí tenían las trabajadoras no médicas, ¿no? Las enfermería y todas las otras mujeres dentro de la salud. Bien, calidad de vida de los médicos, doctora Verónica Pérez. Bien. La calidad de vida, tenemos una profesión que lamentablemente, como tú decías, tenemos alta tasa de suicidio, de depresión, de burnout, que se ha claramente profundizado en pandemia. Y es por eso que creemos que hay determinadas cosas que están buenas y que dan bienestar. Por ejemplo, el descanso. Entonces, acá, ¿qué teníamos? Por ejemplo, el sindicato médico, ¿qué daba al afiliado, a los médicos que están afiliados al sindicato? Una colonia de vacaciones, hermosa, un lugar, pero privilegiado, precioso en Solís. Ahora, por mala gestión, la colonia en ruinas. Teníamos lugares para reunirnos con los colegas, festejar cumpleaños, recibimientos, reuniones de camaradería, una barbacoa preciosa en el edificio central, ahora en ruinas. O sea que tenemos que profundizar lugares y situaciones que den bienestar, porque realmente estamos en una situación muy compleja. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que dar otros beneficios y profundizar otras cosas que le podamos dar al médico y que sea fuera también de su profesión. El descanso, ni hablar. Hay médicos que son escritores, médicos que son pintores, médicos que su hobby es la música. Entonces tenemos que potenciar esos grupos culturales que en algún momento venían y se reunían en el sindicato médico, en esas reuniones de camaradería y que ahora prácticamente desaparecieron. Entonces tenemos que tratar de trabajar en esa otra parte del sindicato. Hablamos de la formación, de lo salarial, del trabajo, pero esto es clave. Darle calidad, darle bienestar y traerle la sensación de pertenencia, de que el sindicato médico es su lugar también para compartir con otros colegas fuera de la medicina. Bien, Arteta, 1 minuto. No, creo que ahí no coincidimos para nada. Creo que lo que yo les decía, ¿no? La encuesta que hicimos y lo que percibimos es que existe un gran estrés, es lo que decíamos, hay mayor tasa de suicidio entre los médicos. Creo que con una colonia de vacaciones o con que los médicos escritores se reúnan en el SM1 vamos a obtener mejora de la calidad de vida de los médicos, sin duda. Está bien, todas estas cuestiones de gestión hay que hacerlas, hay proyectos, están financiados, me parece que no vamos a usar minutos de la televisión en este horario a discutir eso.
Creo que sí es un problema, creo que tiene que ver con las condiciones de trabajo y con darle la posibilidad a través del salario y de los derechos laborales a las personas que puedan ejercer libremente su vida y poder cuidar de su vida y de algunos planes que tengan que ver con eso, ¿verdad? Durante la pandemia hicimos una guía de recursos para apoyar en la salud mental de los colegas, por ejemplo, que creo que eso ha sido de gran utilidad. Gracias, doctora, su réplica. Bien, celebramos y festejamos el acuerdo de la ley de lactancia porque quienes fuimos madres, yo soy madre de 3 niñas, tengo el recuerdo de mi primera hija intentando ver mi lugar y volviendo a trabajar. Yo era una madre que facturaba, entonces ni siquiera tenía el beneficio del salario en ese periodo de lactancia. Así que celebro y festejo, es un logro de muchos de los colegas que forman parte de la unidad de negociación y hay que seguir trabajando y sobre todo para poder extender ese beneficio a las madres facturadoras que lamentablemente no van a poder acceder a ese beneficio. Pero creo que hay que seguir trabajando y profundizando en esos beneficios y en otros. Por ejemplo, hacer comisiones de burnout en las instituciones, porque eso, como decía la doctora Arteta, ha sido clave y esta situación ha quedado de manifiesto en esta pandemia. Bien, doctoras Pérez Papadopoulos, Arteta Dalquiele, les agradecemos muy especialmente que hayan aceptado este debate aquí en Todas las Voces. Ahora tenemos la posibilidad de ir directamente a ese mensaje final, para lo cual le damos sus 2 minutos a la doctora Verónica Pérez. Bien. La agrupación Juntos surge de la reunión de 3 agrupaciones con corrientes gremiales de mucho tiempo. Lo que nos proponemos y nos ha unido es, lo que queremos es volver a las bases del sindicato. Volver a traer un sindicato abierto, un sindicato plural, un sindicato empático, que escuche todas las voces y que escuche a todos los médicos. Que sea un sindicato de, por y para los médicos. Un sindicato que ha tenido una crisis de representatividad clarísima, con médicos desafiliados, con médicos que ni siquiera se acercan a participar en el acto eleccionario porque consideran que siempre ganan los mismos, o que siempre es igual, o que nada va a cambiar, o que no se sienten escuchados ni oídos. Nosotros queremos traer a todos esos colegas a manifestarles que tenemos un sindicato, que podemos cambiar el rumbo, que podemos cambiar las bases, un sindicato que lleva más de 100 años, 101 para ser preciso, de historia, y queremos empezar a construir los próximos 100 años. Empiezan el día 28 de julio, cuando sea el acto eleccionario, y los convocamos a todos a venir a acompañar a la agrupación Juntos. Queremos devolver ese sindicato y devolver a la opinión pública ese lugar que tiene el médico en la sociedad y que muchas veces ha quedado en un tono que no es el adecuado o que no es el que compartimos. Queremos devolver la esencia, queremos devolver el sindicato de todos y para todos los médicos. Y es así como que creemos que la salida y un sindicato diferente es votando a Juntos en las próximas elecciones. Doctora Arteta. Bueno, me saqué el tapaboca 2 minutitos. Así le ven el rostro. Me ven la cara, sí. Bueno, en principio también invitarlos, sobre todo a votar, a expresarse con el voto. Hemos vivido los médicos y las médicas 2 años muy difíciles. La pandemia nos ha golpeado muchísimo, particularmente a la agrupación a la cual represento, con un colega fallecido, el doctor Enrique Soto, al cual quiero mencionar en la noche de hoy, porque realmente que ha sido un faro, como otros, también dentro de la agrupación y dentro del Sindicato Médico del Uruguay, con una posición siempre de diálogo, siempre de construcción, que es la que tenemos. Y en esa posición es que los invitamos y las invitamos a trabajar en los núcleos de base, a trabajar en cualquier lugar dentro del Sindicato Médico del Uruguay, dentro de las sociedades científicas, sin importar a quién va a votar y sin importar cuál es su pensamiento y su ideología. Es un sindicato de construcción, siempre, históricamente se construyó en el diálogo y el trabajo. Entonces necesitamos reforzar
ese diálogo, ese trabajo entre todas las especialidades y con la medicina general para salir adelante de la mejor manera de esta situación de pandemia y entre todos estos problemas que tenemos entre manos, como habrán notado en esta noche. Bien. Doctoras Pérez Papadopoulos, Arteta Dalquiele, muchas gracias por este momento, además, y por haber permitido a la gente conocer más sobre estas plataformas que tienen de cara al 28 de julio. Ya les anticipamos que la ganadora estará, ojalá en Telenoche, ese mismo día o de pronto al otro día, para saber de ahí para adelante el rumbo, ya sea de Juntos o de Fosalva. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y buenas noches para todos. Gracias a ustedes. Bueno, veremos. Veremos cómo termina esta elección. Exactamente. Que sin duda mueve miles de... Unos 4.000, ¿no? Son los que votan aproximadamente. Esperemos que este año haya más. Alrededor de 9.000 socios tiene el sindicato médico. Claro, exacto. pero Ojalá. históricamente es la mitad, ¿no? Sí, alrededor de la mitad son los que Un poquito votan. menos. Bueno, muy bien. Veremos. Muchas gracias una vez más. Vamos ahora a una pausa. Antes, el tema que tenemos aquí en Todas las Voces también con un informe especial. Sí, sobre la regasificadora y gas Sayago, una apuesta que salió mal. Vamos a mostrarles cómo llegamos hasta acá, cuál fue la historia y también lo que quedó, el cementerio que dejó allí en el oeste de Montevideo. Aquí un anticipo. O lo hacemos juntos o no lo vamos a poder hacer. Que el país hizo un esfuerzo que fracasó. El país necesitaba y necesita gas. Este es como el puerto de Punta de Sayago y acá era que salían los barcos para trabajar a 2 kilómetros de la costa. ¿Cuánto hay en ese gesto? Cuidar a tu familia seguro está en él. Como esta recomendación profesional de Acompaña. Sigamos cuidándonos. Una forma de hacerlo es acompañarte en tu paulatina recuperación y rehabilitación física con Acompaña Rehabilitación. Acompaña. Enfermeros que te cuidan. 0800-8939. Gracias, compañeros. Bien decían ahí en estudios y lo decía la placa, último momento. Estamos en este lugar icónico de la ciudad de Montevideo porque baja la DGI para los literal E. Para todos, no. Para los que se pasen a la facturación electrónica. Y es gratis. Atención, me dice acá la cucaracha Marito que incluso lo pueden hacer con la empresa líder del mercado, que es Memory. Volvemos a estudios. Leticia, si vos seguís facturando en papel, estás perdiendo plata, mi vieja. Seguimos en esta edición especial de Todas las Voces. Tuvieron ustedes aquí el debate médico y ahora, en alguna medida, si se me permite el término, vamos a la autopsia de gas Sayago, porque en definitiva es un proyecto muerto. Viviana, Santiago. Daniel, así es. Bueno, estuvimos trabajando en un informe sobre la regasificadora gas Sayago con Santiago Clarence, periodista de Telenoche, así que bienvenido a Todas las Voces. ¿Qué tal, Viviana? Daniel, es un gusto estar aquí en Todas las Voces. Bueno, vamos a contarles, en un primer tramo, hemos visto durante 11 años distintas fotografías, ¿no?, de gas Sayago y la regasificadora. Lo que hicimos en un primer tramo es unirlo, es mostrarle la película de lo que ha pasado, podríamos decir, en estos 11 años, cómo se gestó esto y qué es lo que ha ocurrido para que hoy lleguemos a esta situación. Después que gas Sayago vuelve a la opinión pública porque hay una auditoría de UTE y un resultado que va a ir a la justicia. Y hoy estamos nuevamente hablando de este tema ya desde hace 11 años. Sí, y muy interesante lo que preparó en esta primera instancia Viviana, porque van a ver imágenes y sobre todo testimonios que hacía mucho tiempo que no escuchábamos y que nos traen, bueno, esos recuerdos de lo que había pasado aquí, ¿no? La segunda parte, interesante porque vos fuiste al cementerio, a lo que quedó, a lo que tenemos hoy allí en Puntas de Sayago, que es la zona donde estaba proyectada esa mega inversión. Vamos con la primera parte de este informe. Corría el año 2011. El gobierno de José Mujica había creado Gas Sayago, una compañía de capital público que funcionaría bajo el derecho privado y los acuerdos energéticos eran prioridad.
El 2 de agosto, el primer mandatario cruzó el Río de la Plata acompañado por una numerosa delegación. Tras una reunión en la Casa Rosada con su par Cristina Kirchner y un almuerzo multitudinario en el Museo del Bicentenario, hubo humo blanco. Uruguay y Argentina encararían en forma conjunta el proyecto de construcción de una planta regasificadora. Poder cambiar la matriz energética a partir de obras importantes donde también nosotros tengamos el consumo de esa energía, porque si no, Uruguay no tendría escala su economía para poder tener ese cambio de matriz energético. Como vemos, o lo hacemos juntos o no lo vamos a poder hacer. La discusión se centró entonces en la ubicación, el tamaño y la viabilidad económica. Hubo un sinfín de reuniones técnicas y políticas con Argentina, hasta que aquel discurso de Cristina Kirchner se desmoronó como un castillo de naipes. Argentina dijo que tenía otros tiempos y que no participaría del proyecto. Uruguay decidió seguir adelante y acelerar la marcha. Con o sin, pero va y va. Fue entonces que se lanzaron 3 llamados internacionales distintos para la construcción de la planta a 2 kilómetros de la costa de Puntas de Sayago. El proyecto incluía el dragado, la obra y el contrato del gas. Las diferencias no tardaron en llegar, entre el Ministerio de Industria y los técnicos de UTE, entre el oficialismo y la oposición. Así fue que la viabilidad económica de la regasificadora empezó a estar en tela de juicio. En materia de energía eléctrica hay que pensar muchos años antes. No es como quien compra un par de zapatos, no se resuelve de un mes al otro. Y la decisión fue política, vamos a luchar por ir solo. Y si después tenemos clientes para que nos compren el excedente, mejor. En mayo de 2013, Gas Sayago eligió el consorcio francés GDF Suez para la construcción de la regasificadora. La obra de la terminal y la concesión por 20 años demandaría una inversión de unos 1.125 millones de dólares. La firma se asoció con una japonesa y crearon el consorcio GNLS, que comenzó la obra a fines del año 2013. Los conflictos cada vez eran más, con pescadores, con vecinos, con el gremio de la construcción. Pero el escenario se complicó cuando la empresa constructora brasileña OAS, que estaba a cargo de la construcción del gasoducto, fue involucrada en una causa de corrupción en Brasil. Cuando Tabaré Vázquez asumió su segundo gobierno en marzo de 2015 y con las obras paralizadas, el consorcio GNLS planteó revisar las condiciones del contrato de la obra, lo que elevaba el costo del proyecto. Vázquez fue tajante: Uruguay no pondrá un peso más de lo acordado inicialmente. Y si el contrato se incumplía, se procedería a ejecutar la garantía de 100 millones establecida en el acuerdo. Y así fue. Es un acuerdo muy favorable para el Estado, en el cual Gas Sayago cobra la garantía de 100 millones. Gas Sayago desarrolló varios procesos con el objetivo de reestructurar el proyecto. En ese marco, la empresa seleccionó la oferta de la holandesa Shell y abrió un periodo de negociación exclusiva por 6 meses. Sin embargo, Gas Sayago no paró de arrojar malas noticias y la oposición empezó a capitalizar el tema a nivel político. Logró instalar una comisión investigadora a nivel del Parlamento. A ver, que se saquen todas las dudas. Yo creo que los que manejamos fondos públicos estamos para eso, para rendir cuentas, y no hay ningún inconveniente. A principios de 2018, la comisión investigadora terminó su trabajo y la oposición decidió llevar los contratos de la regasificadora a la justicia, mientras que el gobierno decidió no extender el memorándum de entendimiento que había firmado con Shell. En mayo de 2018, y en conferencia de prensa, el gobierno de Tabaré Vázquez anunció que el controvertido proyecto estaba finalmente descartado. Con la llegada del gobierno de Luis Lacalle Pou, el nuevo directorio de UTE encargó una auditoría externa de Gas Sayago, que arrojó pérdidas por 213 millones de dólares, más las eventuales condenas, ya que Gas Sayago enfrenta demandas por 37 millones de dólares, los 8 millones de dólares que se estima costará desmantelar los pilotes en el Río de la Plata y 3 millones de dólares más de funcionamiento anual hasta que la firma pase sus activos y pasivos a UTE y ANCAP. Para eso, el Poder Ejecutivo remitió un proyecto de ley al Parlamento. Cuando vos te embarcás en esta aventura, porque fue eso, fue una aventura, por lo menos tenés que tener un informe que te respalde. La realidad es que recién en el 2013 aparece un informe que obviamente subestimó los costos y sobreestimó los ingresos. Parecía Google.
una empresa que no produjo nada, solo pérdidas para el país, y había clases de masaje y todas esas cuestiones que en realidad es lo menor, termina siendo lo menor en este tema, pero creo que nos da un contexto de cómo estaban totalmente desnorteados. En el Frente Amplio surgieron voces que reconocieron el error. El exministro de Economía, Danilo Astori, dijo que el proyecto no tenía ningún sentido. Sin embargo, el expresidente Mujica defendió el proceso en su última audición. Gas Sayago fue fundada con acuerdo de todos los partidos del país y el proyecto fue acompañado por todas las fuerzas del país. Las discrepancias empezaron en el 2015 cuando se rompieron los contratos. Que el país hizo un esfuerzo que fracasó, pero en definitiva el país necesitaba y necesita gas. 11 años después, a la historia aún le quedan más capítulos. Sin regasificadora, ni Gas Sayago continuará. Hasta acá lo que ocurrió en estos 11 años. Y sin duda que la historia va a continuar porque para empezar tenemos un cementerio que quedó de esta regasificadora en el oeste de Montevideo. Y ahí estuviste, Santi, recorriéndolo. ¿Qué fue lo que te encontraste? Bueno, obviamente que hay mucho que queda por allí, por esa zona del oeste de Montevideo, Puntas de Sayago. Además de conversar con los vecinos que, bueno, conviven con los restos de lo que fue esa obra, nos encontramos con los pilotes los que están en el agua, los que están en tierra, y además con un muelle totalmente abandonado y oxidado y miles de toneladas de piedras para una escollera que nunca se llegó a construir. Vamos a ver la segunda parte del informe. En el lugar, ubicado dentro de un predio de la Administración Nacional de Puertos, en el mismo sitio en donde están los restos del frigorífico nacional, quedan varias pertenencias de Gas Sayago, dispuestas años atrás para la instalación de la regasificadora. Algorta, estamos en uno de los lugares más emblemáticos de lo que quedó de Gas Sayago. Contanos qué es esto que quedó acá. Bueno, acá son cientos de pilotes que hay, que como sabés hay algunos que ya están instalados en el Río de la Plata. Estos particularmente son de 45 metros, en realidad son pilotes de 15 metros que fueron soldados, ¿verdad? O sea, esto que está acá debería estar, si se hubiese terminado la obra, instalados allí en el agua. Allí tenemos 71 pilotes enterrados, que son los que eventualmente hay que retirar. Eso es lo que... No hay apuro, pero sí se sabe que en algún momento va a haber que o cortarlos o sacarlos de raíz. Los pilotes que están instalados sobre el Río de la Plata se ubican a unos 2 kilómetros de la costa. Eso está previsto presupuestalmente. Obviamente a raíz de que tomó bastante estado público, mucha gente se ha acercado a UTE a decir yo por menos lo saco y bueno. Te voy a preguntar algo que capaz que no es tu área de especialidad, pero ¿hay un riesgo si los dejan ahí en el agua que por las embarcaciones? ¿Por qué no se pueden dejar ahí? El canal está muy cerca, el canal de navegación. De hecho, eso es una de las que en su momento los informes decían que no era tan conveniente que sean aquí, porque había un canal de navegación cerca. Entonces, evidentemente que eso estando allí en algún momento podría generar algún perjuicio porque hay embarcaciones, los mismos pescadores y demás. Pero bueno, es un pasivo ambiental que está declarado así y que en algún momento va a haber que retirarlo. Varios lugares llaman la atención dentro del predio. Uno de ellos es el puerto, construido especialmente para movilizar los barcos que se dirigían hasta la zona de la plataforma marítima. De acá, lo que hizo, toda esta parte se reforzó, se hicieron esas 3 rampas que hay ahí atrás para la carga y descarga de materiales. Y bueno, hoy obviamente que ya no se utiliza para nada de eso. Y se las ve incluso bastante estropeadas. Y sí, obviamente, hay otras actividades como vemos ahí atrás, hay unos barcos que están esperando a ser desguazados, pero eso es un negocio aparte que tiene la Administración Nacional de Puerto. Así que bueno, este es como el puerto de Punta de Sayago y acá era que se salían
salían los barcos para trabajar a 2 kilómetros de la costa. La recorrida que realizó Telenoche en el predio de Gas Sayago siguió hasta llegar a un lugar con miles de rocas. ¿Qué es lo que tenemos acá en ambos lados? Y bueno, hay 160.000 toneladas de piedra, que bueno, estaba previsto que se utilizara para las obras, lógicamente, para la escollera y demás. Y bueno, eso quedó en este terreno que es de la propiedad de la Administración Nacional de Puerto, y es de los bienes que quedan como de la empresa OAS, para que eventualmente después en el concurso de acreedores que hay, donde hay más de 120 empresas, la mayoría uruguayas, puedan cobrarse del producido en función de las deudas que tienen, ¿no? ¿Y estas otras que tenemos de este lado? Esto es lo que se le llama acrópodo. Esto se hizo aquí, en el obrador que estuvimos hace un rato, con molde. Esto es hormigón y era también parte importante de lo que era la escollera, por el tema de las olas y el movimiento marino y demás. Es lo que vemos comúnmente en los puertos, ¿no? Sobre los márgenes, y bueno, acá hay 4.125 acrópodos de estos. Que eventualmente se podrían usar para... Eventualmente al puerto le podría interesar en alguna obra que pueda llegar a hacer. Me imagino que si no es eso, a nadie le podría interesar. Mientras se resuelve cuál será el futuro de todo lo que se encuentra en este predio, a pocos metros, en Puntas de Sayago, los pocos vecinos que residen allí recuerdan cómo vivieron el proceso de la fallida regasificadora. Acá, 52 años, vine a los 16, después me fui a los 20 que me casé y después volví de vuelta. Entonces vio todo el proceso de cuando se iba a instalar la regasificadora. Sí. ¿Y en aquel momento qué implicó? ¿Una oportunidad de trabajo para ustedes? ¿Cómo lo veían? Sí, que iba a haber trabajo para la gente del barrio y eso, todo el mundo estaba contento que iba a haber, pero después se terminó todo. ¿Tuviste todo el proceso de inicio de las obras acá al lado? Sí. Digo, fue un cambio, para mí, un cambio bastante bueno. Sí, se habló de fuentes laborales, de cambio para la zona, que era positivo. ¿Cómo recuerdas ese momento? Sí, se habló de fuentes laborales para la zona. Creo que de acá no trabajó mucha gente ahí, igual, porque quedó todo estancado. Sé que venía mucha gente de otro lado, pero de acá, de este barrio, no. ¿Usted vio desde aquí de su casa cómo se iba construyendo todo? Eso vi todo, eso vimos todo, y ahí está, lo ves vos. Había dos que clavaban palos, las columnas esas, y estoy viendo que hace años. Póngale un año, pero para clavar 70 cosas de esas la clavan en un mes. Clavando una por día, cada. A veces de noche se sentía bla. Bueno, ya está el informe de Viviana y de Santiago sobre este proyecto muerto que, de todos modos, continúa en Fiscalía, Santiago. Sí, exactamente. UTE va a estar presentando en Fiscalía el próximo viernes la denuncia y allí, bueno, se abre una nueva instancia. Habrá que ver, de hecho, en qué fiscalía cae, ¿no? Porque vale recordar que ya hay una causa judicial sobre Gas Sayago, que la tiene el fiscal de crimen organizado Luis Pacheco. Habrá que ver si va y se une a esta causa o efectivamente va a una fiscalía de delitos económicos, que es los que tratan también los delitos contra la administración pública. Pero vale la pena recordar que pasaron 11 años y que esto sigue, ¿no? Sí, y que seguramente una causa judicial no podemos pensar en poco tiempo tampoco. Poco tiempo, sí. Bueno, y allí hay un impacto social, un impacto ambiental. Eso está en el canal de navegación, por lo tanto, alguien lo tendrá que resolver. Ya esto es un pedido como sociedad. Bueno, señores, hasta aquí esta edición especial de Todas las Voces. Nos reencontramos el lunes. Nos reencontramos el lunes. Chao, buenas noches.